Pues como sabemos, hoy estamos cumpliendo un año y, y siempre queda la duda de qué se predica en los aniversarios o qué se predica en las fechas especiales y siempre quisiéramos nosotros, o al menos yo me encantaría sacar así como que la palabra, así como que la del año, ¿no? Y Dios se encarga de alinear las cosas de una manera muy especial. Fíjense, hace un poquito más de un año, hace como un año, un mes y medio, estábamos en una reunión en casa de los Calderón y fue donde Dios empezó a confirmar el hecho de que nos íbamos a juntar como iglesia y de que cosas que Dios había hablado con mucha antelación estaban empezando a pasar y que era, sobre todo, de que era el tiempo, ¿no? Y entonces empezamos con la emoción de que ahí vienen las cosas y se van a dar y entonces era muy padre porque en ese entonces, pues éramos poquitos y éramos muy unidos y lo veíamos como un gran plan. Lo chistoso es que todo el mundo me echaba a mí por delante porque pues yo iba a ser el pastor, entonces todo el mundo decía pues que René haga, y yo le decía al Señor, pues es que yo no sé hacer nada, ¿no? Y de repente me veo un año después y nos veo un año después y le digo a Dios, pues yo no sé qué hice. Sé que hice mucho porque fue mucho trabajo, muchos de ustedes han trabajado junto conmigo, muchos le han echado ganas junto conmigo, pero le digo al Señor, no sé ni cómo le hice para sobrevivir un año, ¿no? Porque mucha gente dudó de que esto pudiera ser realmente algo que viniera del corazón de Dios y mucha gente dudó de que esto pudiera trascender. Hoy, después de un año, les puedo decir, vamos a echarnos 10 más, ¿no? Porque obviamente el Señor fue quien dijo, cuando yo llegué aquí a Guadalajara, yo llegué aquí el 8 de septiembre del 2010 y la primera cosa que Dios me habló cuando llegué a esta ciudad fue, vamos a abrir una iglesia. Me la escondí algún tiempo, 3 años todo lo que pude, pero el Señor fue bueno y el Señor confirmó lo que tenía que hacer. Y cuando estaba meditando, Señor, ¿cómo llegamos a este lugar? El Señor me recordó un tiempo de intimidad que tuvimos él y yo. Porque la verdad estaba yo preocupado, estaba yo aterrado, tenía yo mucho miedo de lo que pudiera pasar. Tenía miedo incluso de lo que los pastores de la ciudad fueran a opinar, ¿no? Porque yo he predicado en muchas iglesias de esta ciudad y no es fácil de repente decir, oye, yo soy el que predica en todas las iglesias y el que tiene amigos en todas las iglesias y de repente decir, ya abrí mi iglesia, ¿no? Porque obviamente queda el celo de a quiénes te vas a llevar de la iglesia. Incluso de la iglesia donde yo me congregaba, me fui sin despedirme con la intención de no hacer que nadie dijera, oye, no, yo me voy contigo, ¿no? Pero sí estaba yo muy preocupado. Y entonces Dios me recordó ese momento de intimidad que tuvimos él y yo. Y me recordó una cita que muchos de nosotros hemos escuchado, que muchos de nosotros hemos usado, pero que no siempre tenemos exactamente claro de qué se trata. Y les voy a pedir que vayamos en nuestras Biblias al libro de Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 3. Ya hay gritos, entonces ya hubo gol de México, ¿no? O sea, vamos reportando a lo largo de la prédica, ¿no? Sí, digo, no se lo pierdan tampoco, ¿verdad? Oigan, el primer fin de semana que no tenemos voleibol aquí enseguida y que todo, pero se oyen los gritos desde lejos, ¿no? Es una buena noticia. Ok, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto tiene que ver con nuestra vida de fe y esto tiene que ver con la esencia de quiénes somos, porque muchas veces ustedes y yo nos hemos visto en aprietos económicos. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en aprietos económicos o nada más yo? ¿Sí? Todos en alguna vez. Y de repente nos queremos comer a Dios y le decimos, Diosito, Diosito, mira, por esta, que si me sacas de esta, yo me porto bien. Y quisiéramos que Dios apareciera de la nada y que Dios de la nada apareciera dinero o que alguien nos mandara dinero o que alguien nos regalara dinero, nada más porque sí. Pero Dios no funciona así porque ¿saben qué? En ningún lado de la Biblia dice eso. Muchas veces estamos en problemas en nuestras parejas, en nuestras familias, ya no aguantamos a nuestros hijos, ya no aguantamos a nuestros papás, ya no aguantamos al pastor, ¿sí? Y le decimos, Diosito, Diosito, por favor que se arregle esto, ¿no? Está como Pablo cuando me dice, René,
es que tú tienes tu estilo, ¿no? Y entonces Pablo va de rodillas y le dice, Diosito, Diosito, quítale su estilo al pastor, ¿no? No es cierto. Y quisiéramos que como por arte de magia las cosas cambiaran. Pero en ningún momento y en ninguna parte de la Biblia dice que las cosas van a ser de esta manera. Dios nos lleva a Jeremías 33:3 y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ustedes saben que yo soy alguien empedernido en enseñarles a escuchar la voz de Dios, porque todas las cosas fueron hechas por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Así que si no estamos nosotros buscando en la palabra, entonces estamos buscando mal y estamos perdiendo nuestro tiempo, porque no es oración, porque ni es Diosito ni es magia. ¿Sí? No va a pasar ni una ni la otra. ¿Sí? Yo les decía a los de la alabanza, vamos a empezar la alabanza, y de repente un día se pelean y el otro día no se pelean y el otro día les sale bien, el otro día les sale mal. Pero les tomó un mes llegar a donde están el día de hoy, y después de un mes yo puedo decir, la presencia de Dios bajó, y eso es lo importante porque su corazón estaba ahí. Todavía ayer estuvimos platicando y les estaba yo recordando cuál era el objetivo, porque estaban nerviosos y estaban estresados, y yo les digo, el objetivo de esto es que la presencia de Dios baje, y la presencia de Dios baja en medio de su alabanza, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces no puedo decir que la alabanza estuvo aquí por magia, ni los instrumentos llegaron por magia. ¿Sí? Lo que hizo Dios fue que aquí su amigo y pastor fue delante de la presencia de Dios y le dije, Señor, ya no podemos seguir cantándote igual. Nos estamos acostumbrando, sí, pero ¿sabes qué, Señor? Qué delicia cantarte en vivo, qué delicia hacer las cosas como dice la Biblia, con arpa y con salterio, y ahora sí que teniendo instrumentos, teniendo la voz y sobre todo teniendo el corazón de quienes te cantan. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Se cumplió una palabra y Dios dijo, me mostró quiénes, me mostró cómo. ¿Y saben quién lo hizo todo? No, lo hice yo. Y no porque me diga, ay, no, fui yo y hablé con Caleb, fui yo, y le hice caso a Diego y a Jean cuando se acercaron conmigo, fui yo el que escuchó a Alfredo cuando vino y me trajo a Jimena y dijo, Jimena va a tocar. Y entonces los junté. Porque nuestro papel es ser imitadores de Cristo. ¿Sí? Y Cristo vino e hizo. No vino y se sentó a esperar que Dios hiciera magia, porque no es magia. Es nuestro trabajo el establecer el reino de Dios en esta tierra. Es nuestro trabajo el ir por las personas que necesitan de Cristo. Es nuestro trabajo el orar por otros. Ayer estábamos en el hospital, fuimos Monse y yo al hospital y fuimos a ver a un hombre, pues se los platiqué la semana pasada, que tiene todo, ¿no? Y entonces, y le platicaba a Monse que el día anterior había yo ido, y cuando llegué todo el mundo se me quedó viendo así como que ahí viene el que va a sanar al enfermo. Yo dije, espérame, ¿no? Y entonces cuando decidí llegar ahí dije, no, yo no, ni yo sano, ni quiero que la gente me vea a mí como sano. Y entonces el Señor me dijo, salte de ahí, y me salí de ahí. Y el Señor me levantó en la madrugada y le dije, Señor, ¿a qué voy? Y entonces el Señor me empezó a dar instrucciones específicas de las cosas que yo tenía que hacer. Y en la madrugada, cuando nadie me veía, me fui y me colé en el hospital, me metí a la unidad de terapia intensiva y fui a hacer las cosas que Dios me dijo. Y empecé a cantar en la unidad de terapia intensiva. Y cuando empecé a cantar y empecé a alabar, y me sentía yo loco, ¿sí? Las enfermeras se pusieron a alabar junto conmigo desde afuera de la habitación. Y dije, wow, esto es lo que Dios quería, ¿no? Y ayer en la tarde que nos fuimos Monse y yo al hospital, les empecé a decir, ¿saben qué? Tienen que dejar de orar como oran, porque es una familia que está orando, Señor, por favor, sana a nuestro tío, a nuestro hermano, a lo que sea, pero si tú no quieres, no. Entonces les dije, pues entonces, ¿a qué venimos? ¿Queremos o no queremos? ¿Sí? Porque estamos apretando los ojos así para ver si lo hace o de qué se trata. Y le dije, ¿sabes qué? Si ustedes quieren que Dios sane a su pariente, pídenle a Dios que lo sane, pero no chaqueten, no duden, no se hagan a un lado. Dile, Señor, esto es lo que yo quiero, y tú me diste a mí la capacidad de ir a imponer manos sobre los enfermos y van a sanar.
Pero si tú no quieres, pues háblanos. Empecemos por ahí, háblanos. Y entonces les decía a estas personas, porque estaba hablando con su papá específicamente, y le decía, si Dios no va a sanar a tu hijo, lo mínimo que va a hacer Dios es que va a sanar tu corazón previamente, para que cuando mueras, para cuando Él muera, no sufras. Pero queremos hacer a Dios como nosotros estamos acostumbrados, que se muera, que suframos, que nos duela, y después que venga y nos sane, porque no lo involucramos en nuestro proceso. Y le dije, tenemos que empezar a orar como Dios hace y como Dios nos enseña. Y estamos escuchando en Jeremías 33:10 que dice, ven y clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocías. Porque el mayor de los miedos cuando la gente va a orar por un enfermo dice, ¿y si no sana? ¿No? O a todos ustedes que luego los pongo a orar y ¿qué digo? ¿No? Pues ¿qué vas a decir? Pues aquello que Dios te diga. Es como si yo viniera a pararme aquí y dijera, pues no tengo nada que enseñar. No, pues primero fui y le digo, Señor, no tengo nada, pero tú lo tienes todo. Y entonces yo vengo aquí y les hablo específicamente las cosas que Dios me habló, las cosas profundas y ocultas que yo no conocía. Hace un año le dije al Señor, ¿cómo se es pastor de una iglesia, Señor? ¿Cómo amo a cada persona en lo individual? ¿Cómo los atiendo, Señor, sin estarlos correteando? Señor, ¿cómo le hago para conquistar el corazón de las personas? ¿Cómo le hago para que la gente esté contenta conmigo siempre? Y obviamente primero contigo, porque no te voy a robar popularidad. Y ha sido un año de muchos aprendizajes, de muchas enseñanzas, pero cada vez he ido clamado con Dios y luego vengo y lo hago, y de eso se trata. Primero tenemos que ir delante de Dios, primero tenemos que clamar. Clamar es ir con la noción y con la conciencia de que no podemos, ¿sí? Con la desesperación de que no valemos nada. Y que entonces Dios ponga su voz en nuestro oído, que entonces Dios ponga su voz en nuestro corazón, y que esa semilla dé un fruto. Y entonces con el fruto, ahora sí, nos toca hacer a nosotros. Y entonces dejamos de orar por algo que no pasa. La semana pasada nos juntamos a cocinar un sábado, ¿sí? Y con unos amigos, y estaba Esmeralda invitada, ¿no? Y ¿saben qué? Nos dejó plantados, para variar. Pero ¿saben por qué nos dejó plantados? Porque te vas a ir un año, ¿verdad? Un año se va a ir a Estados Unidos, ya sabemos a dónde, todavía no. Se va a ir a Estados Unidos un año a aprender inglés, ¿sí? Y no pudo venir a convivir socialmente con nosotros porque andaba haciendo los arreglos de su año. Porque ella se podría sentar a esperar que alguien se lo hiciera, ¿y cuándo se va a ir? Pues nunca. Y como como decimos aquí, el interés tiene pies, ¿no? Entonces ella le dio prioridad a lo que decía, y entonces, ¿verdad que no saliste corriendo nomás a ver en dónde te decían? Primero tuviste que ir a documentarte y te metiste a internet y preguntaste, y es exactamente lo mismo. Cuando ustedes y yo oramos, no vamos a la presencia de Dios a pedirle. Cuando nosotros oramos, vamos a la presencia de Dios a documentarnos, a llenarnos de verdad, a llenarnos del poder que Dios puso en nosotros, a llenarnos de la identidad que Dios puso en nosotros, para luego funcionar de acuerdo a esa verdad. Y esa es la parte que nos toca, ¿sí? Normalmente vamos y oramos y vamos y pedimos sin saber ni siquiera quiénes somos. Vamos y oramos de acuerdo a nuestra realidad, no de acuerdo a la verdad de Dios, ¿no? El otro día me habló una persona para consejería desde otra ciudad y me dice, es que mi esposo está buscando una pistola para matarme. Es que mi esposo es muy agresivo. No, le digo, esa es tu realidad, ¿sí? Dice, porque la Biblia dice que la respuesta blanda calma la ira. Y me encontré una imagen que no pude evitar mandársela, en donde estaba un cuate así, donde estaba el Hulk, el hombre verde así, en toda su ira, y ella llega, y toda tierna, y lo abraza. Entonces son 4 imágenes. Y conforme lo va abrazando y conforme lo va queriendo, el hombre pasa de ser Hulk a, ¿cómo se llama el personaje? David Wagner, ¿no? Y al final está un hombre que
Ella primero lo estaba calmando a él y después él tiene a ella entre sus brazos y lo está cuidando. Entonces, a ver, los dos que respondieron de David Wagner, ¿qué dice Colosenses 3:12? No, pues, ¿verdad? ¿Cómo es si la saben, pero la Biblia no, ¿verdad? No, yo tampoco me sé Colosenses 3:12, pero bueno. Entonces, nosotros cuando vamos a orar, y si vamos a orar y vamos a pretender que Dios responda de acuerdo a nuestra realidad, no vamos a tener respuestas. Porque nuestra realidad no está casada con Dios y no tiene ninguna relación con Dios, desafortunadamente. Nosotros hemos sido llamados a vivir en verdad, ¿sí? Porque la verdad, dice la Biblia, que nos va a hacer libres. Quiere decir, fíjense nada más, es que hay un montón de gente que le encanta, yo no sé por qué conmigo todo el mundo viene y me dice, es que la guerra espiritual, le digo, guerra espiritual, papanatas, con la pena. La Biblia dice que Satanás está vencido. Aparte de que la Biblia no habla de la guerra espiritual. Entonces, hay quienes quieren hacer guerra espiritual porque los espíritus los acosan y cada vez que van a un lugar se endemonian. Yo les digo, esto es porque tú quieres. Porque la Biblia dice que ellos no tienen ni parte ni suerte con nosotros. Entonces, nosotros decidimos qué tipo de vida vamos a llevar. Una vida llena de luchas y una vida llena de batallas, o una vida llena de victorias. Porque la Biblia dice que somos más que luchadores. ¿Verdad? Dice la Biblia. Somos más que vencedores. ¿Sí? Qué bueno que reaccionaban porque ya me estaba preocupando. ¿Sí? Entonces, si yo voy delante de Dios y voy a pedir, y le estoy pidiendo a Dios, Dios, quiero esto y quiero lo otro, y por favor haz esto, y Diosito, ándale, ¿no? ¿Saben qué va a pasar? Absolutamente nada. Porque no estamos orando en justicia. Dice en la carta de Santiago, dice, la oración del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es un justo? Bueno, Jesucristo es el justo por excelencia, sí, pero aquí en la tierra, ¿quién es un justo? ¿Y qué es hacer justicia, Enrique? Ir a darles $1,000,000 a cada uno de los papás de los niños de la guardería ABC. ¿Eso es justicia? Yo creo que más que darle, enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Y qué es justicia? Sabiduría es sabiduría y justicia es justicia. A ver, ¿otra vez? No. La justicia, gracias a Adela, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces dice, si leemos lo que dice la carta de Santiago, la oración del justo puede mucho. Quiere decir, el hombre que cumple la palabra de Dios puede mucho, porque regresamos que la palabra es verdad, no es realidad. ¿Sí? La sabiduría es, Leti, que tú decías, la sabiduría es el cómo usamos la palabra de Dios y cómo la cumplimos. Pero la justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque fíjense nada más, y dice precisamente en la carta de Santiago, en el 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque el que escucha solamente la palabra se engaña a sí mismo. ¿Sí? Ay, es que René dijo, a mí siempre me cae muy gordo porque siempre les digo cuando vienen, ay, es que René no dijo nada. La Biblia dice y yo lo tengo que llevar a cabo. Cuando vamos y clamamos a Dios, fíjense, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que no conocías. ¿Pero para qué? Para que digas, ay, qué bonito, ¿no? Y entonces se quedan así, ¿no? Dice la palabra, no. Nosotros tenemos que ir con nuestra desesperación, con nuestra frustración, con nuestra duda. Y la palabra de Dios nos va a decir qué hacer. ¿Y qué sigue? Tenemos que ponerlo en práctica. De eso se trata. Si no lo ponemos en práctica, y si no somos nosotros los que hacemos, entonces ¿quién va a hacer? Por eso dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que dice es, echarán fuera demonios. Entonces, ¿nos vamos a sentar a que los demonios vengan y nos acosen? Nosotros vamos a un lugar y los demonios huyen delante de nosotros. ¿Verdad, Nancy? Nancy estaba queriendo echarse un round con un demonio el otro día, ¿no?
Llegamos a una casa donde ciertamente habitaba un espíritu. Y en un lugar donde no había aire y donde no había nada, había una puerta que se azotaba, paz, paz, como si hubiera aire. Y una semana antes habíamos estado en ese lugar. Y una semana antes no habíamos percatado el espíritu. Y cuando llegamos con nuestra identidad bien afirmada, nosotros caminábamos y el espíritu se movía. Porque no tenía cabida con nosotros. ¿Cuándo luchamos con el espíritu, Nancy? A la tercera vez que fuimos, el espíritu ya no habitaba en ese lugar. Porque nuestra presencia le era tan incómoda y tan aberrante que se tuvo que ir. Y se cumplió la palabra. Y echarán fuera demonios. No fuimos y lo reprendimos, no fuimos y lo atamos, no lo mandamos al lago de fuego y le atamos la lengua con una cinta de un sneaker, no, nada. ¿Sí? Nosotros llegamos y lo echamos fuera porque llegamos. Segundo dice, comerán cosa mortífera y no le hará daño. ¿Sí? Quiere decir, nos toca ir y sentarnos en los lugares y no vamos a tentar a Dios, pero es decir, oye, ¿sabes qué? Nos sentaron y nos dieron de comer, vamos a comer. Ay, es que yo no como menudo, pues ni modo. Tenemos que ser agradecidos y no nos va a hacer daño. ¿Cuántas veces? No, yo no como esto porque me hace daño, ¿no? Como los que no toman leche, nomás es para payasear en el Starbucks, ¿no? Deslactosada light, ¿no? Es agua más cara, ¿no? Es agua más cara, ¿no? Y aparte te la cobran en 8 pesos extras, ¿no? O sea, le echan menos y te la cobran más, ¿no? Es así como el sinónimo de soy tonto, cóbrame, ¿no? No, es que ¿desde cuándo no vamos a poder tolerar la leche? O sea, está aquí. Es que me dan gases, no, es que te alimentas mal, perdóname, la leche no tiene ninguna culpa, ¿no? Y no voy a defender la leche, son de esas cosas que luego se ponen de moda y luego a la gente le encanta ser débil. Es que yo no puedo comer eso porque me hace daño. Pues mire, yo como todo y no me hace daño. Dice la palabra, y hollarán serpientes y escorpiones. Y si lo vemos en un sentido metafórico, dice, ¿sabes que te vas a poder enfrentar a cualquier persona, aunque hable mal de ti, aunque sepa algo tuyo y te quiere echar de cabeza o te quiere exhibir? Dice, y hollarán serpientes y escorpiones. ¿Sí? Quiere decir, los vas a echar de fuera, no te van a poder hacer absolutamente nada, porque tienes una identidad afirmada. Dice, pero estas señales, ¿qué? ¿Seguirán a quiénes? ¿Y qué es lo que creemos? Que Dios es bien buena onda, ¿no? ¿Cómo era la oración aquella de la palomita buena onda? No, a los que creen la palabra, ¿sí? Y después dice, e impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿no? A mí me encanta Alicia cada vez que se siente mal, ¿verdad, Alicia? Viene y oramos, ¿verdad que oramos, Alicia? ¿Y sanas? Cada vez que si es el dolor de cabeza, oramos y yo no me impongo manos. ¿Qué día fue antier, no? Que fue a picar, la agarré y le di la papachada de su vida, ¿no? Pero porque le tenía que transmitir todo lo que hacía ahí en mi vida, se lo depositamos, ¿sí? De eso se trata, de una identidad. Pero ¿saben de dónde viene esa identidad? De la palabra de Dios, de lo que Dios me revela en la intimidad. El venir a la iglesia es lo menos cristiano que hacemos de nuestra vida cristiana, pero es por donde debemos de empezar. La Biblia nos enseña que nos tenemos que congregar y es el primer mandamiento que existe, ni siquiera es opcional. Ay, es que están transmitiendo el Juego de México. Pues sí están transmitiendo el Juego de México y a mí también me puede, ¿sí? Pero a mí el Juego de México no me da lo que Dios me da. Y Dios ha llenado mi vida de bendiciones, empezando por ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes es una gran experiencia. ¿Por qué habría yo de mover el servicio por ver el Juego de México? Tengo una identidad en Cristo. Claro que me encantaría. Sí, hay una parte de mí que está allá, pero no. La parte más importante de mí está aquí, alabando y hablando del Dios. Porque yo también fui delante de Dios y le dije, Dios, ¿qué hago? Todos mis amigos los pastores están cambiando sus servicios y están transmitiendo el juego en sus iglesias. Y me dijo Dios, así se los voy a decir literalmente, me dijo, el que muevas el servicio no es importante, el que transmitas el juego no es importante, pero deja tú que llegue un alma futbolera
y empiece a gritar y a decir todo lo que grita y todo lo que dice en un partido de fútbol. Y entonces con esa misma boca pretenda alabar después. Y dije, me hace todo el sentido, ¿sí? Porque no somos religiosos. Estamos, dice la palabra, y esta semana lo vimos en la reunión de matrimonios. Dice la palabra que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada, ¿sí? Pobres holandeses, ni los conocen, ni saben quiénes son, y ya tienen toda la semana machacándolos en Facebook, ¿no? Que si chocó el camión de los helados Holanda, y que si no sé qué, y que si dijeron. Yo el otro día, a mí el lunes me daba mucha pena, cuando el lunes que ganó México contra Croacia, ¡qué pena! Los croatas habrán dicho lo que pudieran decir de los mexicanos, pero los mexicanos somos unos nacos, ¿sí? Porque nos portamos más bajos que ellos y les echamos hasta lo que no. Dices, ¿y con esa boca que pretendemos venir y alabar a Dios? No. Entonces yo por eso dije, no hay cambio. Por cuidar nuestras bocas, no por ser religiosos. Porque ¿qué nos costaba mover el juego 1 hora y media y echárnosla? Pero es nuestra identidad. Yo fui a la presencia de Dios y clamé, y Él me respondió. Y con lo que me respondió, hice. Y muchos de ustedes vieron en Facebook todas mis imágenes, que al final ya puse la de rigor, puse al Piojo y le puse con su letrero que dice, obedece a tu pastor, ¿no? Están ustedes, ¿no? Y dije, mira qué padre. Porque fui a la presencia de Dios y clamé. Y esto es algo bien interesante, porque luego queremos ir a orar y queremos ir a perder nuestro tiempo y queremos que Dios arregle las cosas de manera mágica. Y aquí hay 2 puntos que les quiero enseñar. Les voy a pedir que vayan a Mateo 14, 19. ¿Sí? Mateo 14, 19. Y estamos específicamente en la multiplicación de los panes y de los peces. Porque aquí está donde Jesús hizo, no pidió. Y aquí está donde Jesús nos dijo, hagan. ¿Sí? El versículo 19 dice, y entonces mandó a la gente a recostarse en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Sí? O sea, Señor, por favor, te rogamos, alimenta a estos 5,000 más sus esposas, más sus hijos. ¿Verdad que no hizo eso? ¿Sí? Miró hacia el cielo y buscó a Dios. ¿Sí? Y después de que los buscó, ¿qué hizo? Bendijo. Y hemos estado hablando en las últimas semanas, se lo he estado diciendo, no le anden diciendo a la gente, Dios te bendiga. Díganle a la gente, yo te bendigo, porque de lo que hay en mí, tengo capacidad para darte. De lo que Dios ha puesto en mí, tengo capacidad para darte. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús buscó su identidad en el reino de los cielos. Y cuando la encontró, tuvo la capacidad de multiplicar aún lo físico, y lo hizo. Clamó, le respondieron e hizo. Ese es el método. Cuando llegó Jimena a la alabanza, lo único que nos decía es no puedo, no sé, no quiero, tengo miedo. Y lo hizo muy bien el día de hoy. Porque todo lo que Caleb le dijo es, si puedes, yo soy tu autoridad y te voy a enseñar cómo. Y se fijaron, Caleb la mitad del tiempo no cantaba por estarle enseñando a Jimena, ¿no? Y lo hizo muy bien. Y ella clamó a quien sabía y lo hizo muy bien. Está enseñando desde las 6 de la mañana, su mamá ya me dio la queja. ¿Sí? Su papá la cara de resignación. ¿Sí? Porque así es, así funcionamos, así son las cosas. Porque si nosotros no vamos y no hacemos las cosas con la certeza de que Dios nos dijo, entonces nomás vamos a ir a hacer el ridículo a donde lo vayamos a hacer. No, decláralo por fe. No decláralo, nada. No, yo sé que Dios me va a ayudar. No sabes nada, no has ido a clamar, no se te nota. Por eso la gente ora y trata de ser amable y trata que la gente, porque están orando y todo el mundo está ahí, a ver quién dice que sí a lo que dije, ¿no? Y está esperando que la gente evalúe su oración, y no es así. Es que te dijo Dios, y en el momento que te dijo, haz, ¿no? Hace un mes casé a una pareja en Parral y estaba tratando de hacerles entender cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Entonces
estaba un muchacho y le dije, toma, le dije, y le di 10 pesos. Y le dije, ve y compra pizzas para todos. Y me dijo, no, estás loco, no puedo. No me alcanza. Le dije, ¿cómo no? Dice la canción, ahí te he puesto 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? Y se me quedaba viendo así como que no sabía de lo que le estaba hablando porque es una canción muy vieja. Y después le dije, bueno, entonces dame los 10 pesos y se los quité. Y le dije, ahora sí, vas a ir a la pizzería y le dices de mi parte que te dé pizzas para todos y que luego les pago. Y me dice, no, sí voy. Y le dije, ¿cómo? Ahora vas con menos de lo que ibas al principio y ahora sí puedes. Me dijo, no, es que llevo tu palabra. Dije, pues igual que en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces para que con mi palabra y de mi parte vayas y digas y vayas y hagas. De eso se trata. Porque si no, solamente vamos a estar viendo nuestras limitaciones todos los días. ¿Sí? Vámonos a Mateo 26:26, por favor. Mateo 26:26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, y les dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Jesús fue al huerto de Getsemaní, y clamó y le dijo, Señor, es la hora, pero no sé qué hacer, no sé si voy a tener las fuerzas, no sé si mi cuerpo va a aguantar. Y luego Dios le empezó a mostrar el pecado de la humanidad. Y era tanto y era tan pesado que empezó a sudar sangre. Y entonces le dijo, Señor, yo me rajo. Porque le dijo, Señor, si puedes hacer, pase de mí esta copa. Porque en mis fuerzas no puedo, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y entonces él encontró en el Padre su fortaleza y en el Espíritu Santo se llenó de la capacidad de... ¿Qué pasó? ¿La mueves? ¿Sí? Y entonces ahí en la intimidad encontró la capacidad de hacer. Fue y clamó y el Padre le mostró cómo y le dio el Espíritu Santo para hacerlo. ¿Y qué hizo? Pagó por el pecado de toda la humanidad. Es la misma palabra, es el mismo Dios, es el mismo método. Pero tenemos que tener la conciencia de que somos nosotros los que vamos a hacer. Va a ser Él que nos va a hablar, ¿sí? Va a ser Él el que nos va a dar la capacidad. Pero somos nosotros los que vamos a salir adelante. ¿Tienes deudas? Dios te va a dar la capacidad de generar el recurso económico para salir adelante de tus deudas. Nada más tienes que ir y clamar, y cuando termines de clamar, escuchar, y cuando escuches vas a haber aprendido algo y vas a aprender el cómo. De eso se trata. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Tienes que ir y clamar desesperadamente y decir, Señor, ya no la aguanto, o te la llevas o te la mando. ¿Sí? Y después escuchas, y cuando escuchas te va a decir, no, yo tampoco la quiero, así que tú me la pediste, ahí está. Pero te voy a enseñar cómo, ¿sí? Te voy a enseñar cómo, ¿no? Me encanta, hemos tenido muchos matrimonios últimamente y hemos estado platicando con muchas de las señoras acerca de sus relaciones de matrimonio. Y ha sido bien interesante porque luego todo el mundo me dice, es que tú nomás me estás fregando a mí. Le digo, no, pues a ti te tengo aquí enfrente, tú veniste por consejo, tu marido no, así que te tocó hacer, ¿no? Y entonces empezamos a levantar las cosas. Esta semana fuimos a hospitales a romper malas relaciones de años. Con el puro hecho de que alguien fue y de que alguien quiso, se rompieron malas relaciones de años. Porque así funcionan las cosas en el reino de los cielos. Alguna vez vino Esther, ¿verdad, Esther? Y vino a quejarse conmigo. Y le dije, no, pues papá. Y se enojó, y mire, y es bien gacho porque no estoy de acuerdo. Y luego le sale así la lagrimilla del coraje, ¿no? Y cuando se va, me dijo, lo voy a hacer nada más porque tú me lo dijiste. Y me lo dijo. Y no pasaron 2 horas, ni siquiera tuvo que hacer nada. Ella fue a su casa y estaba convencida de hacer lo que le tocaba y Dios transformó su ambiente. ¿Sí?
y viven un matrimonio genial. A mí me encanta la relación que tienen ella y Enrique, su marido, porque aunque él no viene aquí, es un hombre de Dios, porque cada vez que ella aprende un principio, él se lo confirma o no. Y es impresionante porque yo digo, ay, se me hace que Enrique lee la Biblia a escondidas en el baño y después para estar así, para poderle dar consejos a Esther o algo así, ¿no? Porque cada vez que viene y me platica, no, pues mi hijo Enrique, que esto, y cuando me lo está diciendo, digo, pues es que está escrito en la Biblia de esta manera como se lo dijo. Digo, no. Pero el secreto es que ella viene, escucha, y con lo que aprende va y actúa. Y así suceden las cosas, ¿no? Y lo padre es que tengo la libertad de decirlo porque ahora ya da testimonio de ella, no la estoy ventaneando nomás porque sí, ¿sí? Porque sí, la primera vez fue muy difícil. Porque luego la gente viene y dice, oye René, pero es que tú no estás casado y das consejos de matrimonios. Pues sí, pero es que yo ya clamé por tu situación y ya aprendí y vengo a darte una respuesta que está hecha a tu medida, para ti, de parte del corazón de Dios. Y funcionan las cosas. El otro día vinieron Diego y Jean y me pidieron un consejo y yo les decía, es muy fácil. Lo único que necesitan las personas con las que estás tratando es que tienen que ver a Cristo en ti. Y después vinieron y dicen, ay, nos fue como que medio 2, 3, pero ahora se están dando cuenta que el consejo no es para las otras personas, es para ellos y lo están aplicando en todas las áreas de su vida, ¿o no? Y ha sido muy padre porque las cosas van agarrando forma, pero ellos tienen paz en su corazón. Porque mucha gente ora, ¿y saben por qué ora? Ora por flojera. Porque es más fácil cerrar los ojos, apretar alguna parte de su cuerpo y pedirle a Dios y ya. Pero toda oración conlleva una respuesta y toda respuesta conlleva una acción. Y esto es lo importante. ¿Cuál es la acción que sigue después de esta oración? ¿A qué fuiste a la intimidad con Dios? Porque fíjense nada más esto, vámonos a Proverbios 13:4. ¿Sí? Y eso está bien gacho. Está bien feo. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Sí? Proverbios 13:4, para quienes todavía no llegan ahí. Y la verdad, subrayenla para que nunca se encuentren ahí. Pónganle su notita, péguenle el chicle. ¿Sí? El alma del perezoso todo desea y nada alcanza. ¿Sí? Señor, dame una señal de que vives. ¿Cuál señal de que vives? No te has muerto, vives en misericordia absoluta. No se ha abierto la tierra como con Coré para que sigas viviendo. ¿Qué otra señal quieres? Pues quienes hacen eso, ahora sí que son flojos y soberbios encima de eso. ¿Creen que Dios está ahí a su disposición? ¿No? Dios no necesita darte señales. Dios es Dios con, sin y a pesar de ti. Pero tú sin Dios no eres absolutamente nada. Así que el que tiene que dar una señal de vida eres tú. Y muévete para que no te tiren como los cadáveres, ¿no? Yo le decía ayer al Señor en la madrugada que fui a orar por este enfermo, le decía al Señor, yo vengo a orar, a mí no me importa si el mono esté sano o no sana, a mí me importa que Dios se manifieste, ¿no? Y entonces entró un médico por mientras estaba llorando con esta persona y el médico me decía, está desahuciado. Dije, ok. Dijo, ya, o sea, su hígado dejó de funcionar, simplemente renunció. Y porque su hígado no funciona, sus riñones tampoco quieren trabajar ya y todo lo estamos haciendo mecánico. Y dije, ok. Pues ya como último, en mi rutina de lo que hago cuando voy a visitar a un enfermo, me paré a un lado de él, está en terapia intensiva, tiene un coma inducido. O sea, está sedado al grado que no puede hablar, no puede abrir los ojos, no puede nada. ¿Sí? Yo le impuse manos y le dije, ¿sabes qué? De lo que tengo yo aquí, te doy. De mi amor por Dios, de mis prioridades, de mi salud si es necesario. ¿Y saben qué pasó? El cuate me agarró la mano. Y no dije, ay, nanita, se mueve. Dije, el cuate va a vivir. Y me salí feliz de la vida cuando nadie me veía. ¿Y saben qué pasó en la tarde? En la tarde Dios movió un médico para que le hicieran un último procedimiento que le da 20% más de oportunidad de vivir. Y dije, ok, ese es el Dios al que yo conozco. Yo no necesito una señal para creer. Yo fui e hice todo lo que me toca hacer
y las señales me siguen a mí, pues yo no puedo decir, ¿a quién le puedo constatar? Pues me agarró la mano, pues va a decir, pues y luego, ¿no? Pues el hombre está dormido, está sedado, y quiere decir que yo tuve capacidad de transmitirle algo de lo que tengo y ese algo reaccionó. Y yo fui a hacer lo que escuché en la intimidad de Dios hacer. Fui, canté y las enfermeras cantaron conmigo. Si se la sabían, no sé, pero se la aprendieron, ¿no? Y después dije, creo que sí estoy cantando fuerte. Vámonos a la penúltima, Proverbios 10:26. Fíjense nada más, esto es para que luego nos veamos cómo nos vemos nosotros cuando estamos esperando que Dios haga todo, y esto es como nos debemos de sentir delante de Dios. Fíjense, dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Yo no sé si alguna vez han probado el vinagre, pero el humo en los ojos es bien feo, ¿verdad? Sí. Imagínense, eso es Dios. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, somos como humo a sus ojos. ¡Uy! No lo quiero ni ver. El vinagre en los dientes es una cosa espantosa. Es una cosa horrible, porque te deja un mal sabor de boca por horas. Eso quiere decir que cada vez que nos rehusamos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, le damos un mal sabor de boca a Dios por horas, porque dice, inútil, te di la capacidad y te puse a mi Espíritu Santo para que hicieras, y aún así te aferras a estar ahí echadote o echadota en el sillón orando, ¿no? Orando. Come on. Come on. ¿Sí? Tenemos que empezar a entender que todas nuestras oraciones requieren una acción. Si no estamos dispuestos a actuar, por favor no oren, porque entonces se convierten en esto y entonces sí se pone fea la cosa. Mucha gente me pregunta, René, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Le digo, pues es que el problema es que no dejo de orar. El día que deje de orar, ese día voy a dejar de hacer, ¿no? Así de sencillo. La oración es directamente proporcional a la actividad que hay en nosotros. Alguna vez alguien me mandó una imagen que me fascina, donde dice, Dios, háblame, y luego está de la mano de Dios bajándole la Biblia así a alguien, ¿no? Y dice, ahí está cómo te va a hablar. Y así yo le digo, Señor, dame, y el Señor está empujándome para sacarme de mi casa, ¿no? Y me rinde el tiempo, y me rinde la gasolina, y me rinde el dinero, y vivo mejor que como debería de vivir, porque Dios sabe que cada vez que voy a la intimidad, Él me va a dar una palabra de vida que requiere una acción, y en ese momento salgo corriendo. Por eso siempre les digo a ustedes, díganme cuándo quieren que los vea yo a ustedes y no ustedes a mí, porque de acuerdo a mi horario nunca tengo tiempo, pero de acuerdo al de ustedes siempre lo voy a tener. Y lo hacemos, ¿verdad? Lo hicimos el viernes. El viernes tenía la agenda al full y todavía terminamos yendo al hospital y Dios se manifestó. Porque es el mismo Dios diciendo, te voy a decir que digas y te voy a decir que hagas. Hicimos un gran impacto, hicimos daño en el terreno del enemigo el viernes. ¿Sí? De eso se trata. Así vivimos. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuánto oran? ¿Y cuánto hacen? Porque si su actividad y su oración no es proporcional, quiere decir que ustedes ahorita son como vinagre a los dientes de Dios. Y en serio, tómense un tiempo. Agarren de ese vinagre blanco y hagan un buche. ¿Sí? Si nunca, en serio, háganlo, pero háganlo como un acto de fe. O sea, les estoy demandando verdadera obediencia. Porque todo el mundo se imagina que es feo, pero háganlo. Y entonces, que no dure más de 10 segundos, háganlo. ¿Así? Lo van a hacer y entonces van a decir, así es como cuando oro y vengo a pedirle a Dios. ¿No? Enrique, para que les tengas cucharadas de vinagre a todos los muchachos ahí, ¿no? Pero es en serio se los pido. Vayan a su casa y pruébenlo. No me hagas caras, Miriam y Silvia. Sí lo van a hacer. ¿Sí? Nada más para que entiendan lo delicado que es esto. Es bien feo. Es como cuando la gente no entiende que los tibios serán vomitados de la boca de Dios. Bueno, cuando prueben su cucharadita de vinagre, que van a querer vomitar porque es lo mismo. El perezoso y el tibio son lo mismo. Va y ora y no quiere hacer nada, pues es tibio. Y va a ser vomitado porque le sabe bien gacho en la boca de Dios. ¿No? Y ahora sí, va a venir Dios
como vino Jesús con Pedro y le va a decir, ¿me amas? Porque fíjense nada más que interesante. Vino Jesús delante de Pedro y le preguntó 3 veces si lo amaba. Porque la primera y la segunda no los vio actuar. Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas, Señor, sobre todas las cosas? Y entonces le dijo, ¿y por qué no te estás moviendo? ¿Sí? ¿Por qué no veo esas 2 patitas caminar a ningún lado? Por eso le dijo, pastorea a mis ovejas. ¿Quieres demostrarme amor? Muévete. Porque si no, nunca vas a llegar a ningún lado. ¿Sí? Cuando ustedes se me desaparecen, ¿qué tengo que hacer? Llamarlos. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios me dijo. ¿Sí? Un día me encontré a Marco, yo ni siquiera sabía de su vida. Y un día me enteré de las cosas de Marco y fui a la intimidad con Dios y le dije, Señor, mendigo pecador y aparte está gordo, ¿qué hago con su vida? ¿No? ¿Sí? Y Dios me lo dijo, le vas a hablar y te va a mandar por un tubo, pero no le dejes de hablar. Y te hablé. Y me mandaste por un tubo y me juzgaste loco. Y ahora me está carriendo gente cada semana, ya no hay qué hacer con él. ¿No? Porque el resultado de lo que pasó en la intimidad entre Dios y yo benefició a Marco. Y aquí está Tabata, y aquí están sus hijos, y estamos aquí, que por cierto tienen cena del Señor la semana que entra, no se les olvide, ustedes 3, tú no, ellos 3. ¿Sí? Así de fácil. Toda oración requiere de una acción. ¿No? A mí me encanta, Leti es una de esas personas y me trae y me recuerda a Dios todos los días. No, René, dijiste, vamos a buscar un local para la iglesia y me trae por toda la ciudad y me anda arrastrando y muy padre. Porque si no, ¿para qué somos cristianos? ¿Para estar ahí sentaditos? Ah, qué bonitos, ¿verdad que no? Para que Dios no hable mal de nosotros. Porque imagínense, ¿qué dirá Dios cuando se eche un buche de vinagre pensando en nosotros? Y cuando Dios diga de nosotros, entonces estamos en serios problemas. ¿Sí? Por último, y antes de que nos vayamos, hay que entender que todo esto tiene que ver con nuestro corazón. ¿Sí? Y este es un punto primordial. Si nosotros estamos yendo delante de Dios esperando que Dios haga algo, o si nosotros estamos yendo delante de Dios con la esperanza de que Dios nos ponga a hacer algo, ¿sí? Nomás para que nos guste o para que nos sintamos bien, no va a funcionar. Colosenses 3:15 dice, y la paz gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Quiere decir, tengan paz, porque fueron llamados a la paz, pero luego remata al final y dice, sean agradecidos. Y otras versiones de la Biblia van a mostrar que los 2 pasajes que leímos de Jesús, tanto el de los panes y los peces y el de la última cena, dicen, y dio gracias y los bendijo porque tomó un tiempo y entendió y dijo, gracias Señor por el privilegio de que te manifiestes por medio de nosotros. Gracias porque no tuvo que ser Enrique el que hiciera el milagro, sino tuve que ser yo. Gracias Señor porque me has permitido conquistar el corazón de personas que nunca pensé que podría conquistar. Gracias Señor porque el día de hoy estoy aquí y no me he muerto como muchos otros. Gracias Señor porque sí me bendices, porque lejos de hablar de mí como si tuvieras vinagre en la boca, hablas cosas buenas y se manifiestan en mí. Colosenses 3:15 para los que no lo han encontrado. ¿Sí? Qué importante. Antes de llegar al siguiente milagro y antes de funcionar de la segunda manera, tenemos que dar gracias por la anterior. ¿Sí? Todo el tiempo tenemos que recordar, porque muchas veces nos da, ay, es que necesito que Dios me dé $3 millones. Claro, pero antes tengo que darle gracias por el millón que me dio antes. Y cómo lo multiplicó y cómo lo hizo. De eso se trata. Así es Dios. Si Jesús fue agradecido, que no lo seamos nosotros. ¿Sí? Y por último, ahora sí, Salmos 46:10. Y este es mi favorito de toda esta prádica, porque de esto se trata. ¿Sí? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Sí? Quiere decir, tú tráeme tus problemas, tú llora como nena, pero conmigo, no con los demás.
yo te voy a hablar. Y de lo que yo te hable y de la capacidad que yo te dé, el único que se va a notar, ¿sabes quién es? Yo, Dios, dice. Porque todo lo que tú hagas va a ser por encima de tu capacidad. Todo lo que tú digas va a ser por encima de tu naturaleza. Y cuando lo digas y cuando lo hagas, todo el mundo va a decir, no, fue Dios el que lo cambió. Fue Dios el que lo cambió. ¿Saben por qué está Alfredo aquí en la iglesia? Porque Alfredo un día vio lo que Dios hizo en su hijo y él fue el que se acercó y dijo, yo quiero ir ahí porque mi hijo está siendo transformado, ¿no, Alfredo? Palabras literales de él, ¿sí? Y una de las cosas que tuvo que aprender Oscar, su hijo, fue a guardar silencio delante de Dios y hacer las cosas diferentes, ¿sí? Y ahora se los digo de la misma manera, Alfredo y Leti, estén quietos y estén en la presencia de Dios y escuchen, porque el que se tiene que notar va a ser Dios. No pueden seguir haciendo las cosas de la misma manera, ahora tienen que hacerlas de la manera que Dios se las dicte, ¿sí? Silvia, lo hemos platicado muchísimo. Luis Miguel, lo hemos platicado muchísimo. Se trata del silencio y estar tranquilos, sabiendo que realmente tiene el control y no que nosotros lo querramos controlar. Por eso Dios dice, clama a mí, llora como nena, quéjate, todo lo que tú quieras, pero conmigo, y después guarda silencio, porque lo importante viene después. Yo te voy a hablar. Muchas veces cuando mucha gente viene conmigo y me dice, oye, tengo un amigo en problemas, les digo, y aquí no me van a dejar mentir, les digo, déjenlos que hablen hasta que se escuchen a sí mismos, y entonces se van a callar, y en ese momento van a tener la capacidad y la disposición de escuchar consejo. ¿O no, Esther? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Un montón. Adela, ¿no te lo he dicho? ¿Sí? Se trata de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Vayan delante de Dios y lloren hasta que se les acaben las lágrimas, quéjense hasta que se les acabe el cassette. Y en ese momento pongan atención, porque ahí está la solución a tus problemas económicos, a tus problemas financieros, a tus problemas de familia, a los problemas de tus hijos. Cuando termines de llorar, cuando termines de clamar, cuando termines de decir que no puedes delante de Dios, va a venir las palabras adecuadas que te van a decir lo que necesitas hacer. Y entonces te levantas con fuerzas nuevas y lo haces. Así es como llegamos aquí a un año. ¿Saben cuántas veces me he querido rajar? Todos los días, todos los domingos le digo a Dios, rájate, yo me rajo contigo y nos vamos a Europa, ¿no? Y cuando termino de quejarme me dice Dios, pues esta semana le vas a hablar a fulano y esta semana vas a hacer esto y la semana que es, y te van a hablar y te vas a enojar, pero yo te voy a dar la capacidad de que pases por encima de eso. Ok. Y todo lo que Dios me dice se cumple, y todo lo que Dios me indica lo hago. Y estamos el día de hoy aquí. Qué maravilla, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Estamos a 29 de junio y yo les voy a pedir un favor, ¿sí? Vámonos un mes, cada uno de ustedes, un mes, cada uno de ustedes, y lleve este ejercicio a cabo en su casa, en su intimidad. Nos vamos a ver el 29 de julio, ¿sí? Y vamos a hacer una reunión especial el 29 de julio. Y cada uno de ustedes me va a venir a traer sus resultados. Vamos a hacer esto. Jeremías 33:3 va a ser la palabra que nos va a guiar en este primer mes de este segundo año que vamos a estar, que estamos como iglesia. Y entonces vamos a ir y vamos a hacer exactamente eso. Vamos a ir a quejarnos delante de Dios, vamos a ir a clamar delante de Dios, y vamos a hacerlo hasta que se nos acaben las fuerzas, hasta que se nos acaben las palabras, hasta que se nos acaben las lágrimas. Y vamos a poner atención. Y se van a dar cuenta de que van a escuchar a Dios de una manera diferente, porque están tan cansados que ya no pueden decir nada. Y eso te incluye a ti, Mary. Nos tienes que escribir desde Canadá, ¿sí? Y vamos a hacer testimonio de las cosas que Dios está transformando y de las acciones que hemos cometido. ¿Les parece? Bueno, pues ahora llegó la parte simpática de nuestra reunión. Vamos a acabar y vamos a agradecerle a Dios en lo bueno que ha sido, y vamos a hacerlo en lo grande. Vamos a cocinar, vamos a comer rico, ¿sí? Pero vamos a hacer la primera parte de nuestro ejercicio. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe lo que va a tratar con Dios en su tiempo de Jeremías 33:3, ¿sí? Y vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Y vamos a pactar con Dios, vamos a empezar a hacer una cita con Dios y decirle, Señor, este mes vamos a tratar contigo este tema y no nos vamos a detener hasta que no nos hables. ¿Les parece? Ok, cierren sus ojos para que no se distraigan, ¿sí? Y vamos a decirle, amado Dios, Padre,
Señor, tú conoces nuestro corazón y tú conoces nuestra necesidad. Dice tu palabra, Señor, que no necesitamos abrir la boca, Señor, para tener claro que tú nos escuchas, Señor. Pero Padre, esta semana queremos pactar contigo, este día queremos pactar contigo, Señor. Acabamos de aprender, Señor, que lo más importante que tenemos que hacer, Señor, para empezar una verdadera relación contigo, Señor, y que tú te manifiestes es clamar, Señor. Nosotros pactamos contigo, Señor, vamos a separar tiempo para ir aún a quejarnos contigo, Señor. Aún, Señor, a decirte todo lo que no nos parece. Aún, Señor, a expresarte nuestra frustración, Señor, hasta que se nos acaben las palabras, hasta que se nos acabe, Señor, la fuerza, Señor, y hasta que se nos acaben las lágrimas. Padre, clamaremos a ti, Señor, con la intención de cansarnos hasta el punto, Señor, que escuchemos tu voz. Y con el compromiso, Señor, que cada vez que tú nos hables, Señor, sabremos, Señor, que juntamente, Señor, con cada palabra que nos des, con cada palabra que hables hacia nosotros, nos vas a dar la fuerza, Señor. Porque dice tu palabra que tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y queremos, Señor, ser transformados. Vamos a pasar un mes clamando a ti, Señor. Hasta que veamos, Señor, que cada situación fue transformada, Señor. Y que tú te has hecho Dios sobre nosotros y nosotros somos tu pueblo, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor, y gracias por tu palabra que viene a transformarnos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has advertido, Señor, que no anhelas, Señor, que seamos como el vinagre en tus dientes. Sabemos que queremos ser, Señor, ahora sí que un postre delicioso, Señor, que cada vez que piensas en nosotros, Señor, sonrías y te deleites, Señor. Queremos, Señor, estar de constante en tu boca para que constantemente nos bendigas, Señor. Y que así, Señor, como nos bendigas, seamos nosotros bendición para otros, Padre. Para que aquello que nos des, Señor, sea tan incontable, Señor, como las estrellas del cielo, Señor, y la arena junto al mar, Padre. Pero que de esa misma manera lo podamos dar y lo podamos multiplicar hacia los demás, Señor. No venimos a buscar nada nuestro, Señor, sino venimos a buscar, Señor, que te manifiestes en nosotros. Gracias, Señor, por este primer año. Gracias, Señor, porque de esa manera nos trajiste aquí, Señor. Y gracias, Señor, porque de esa manera nos vas a multiplicar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria, Señor, te damos honra, Señor. Y desde este momento, Señor, te aplaudimos, Señor, y te damos gracias por las cosas que vas a hacer en nosotros. Amén y amén.